Damos muchas gracias, Señor, por este momento. Te pedimos por las distintas estados de enfermedad de cada uno de nosotros. Ayúdanos a salir adelante. Te pedimos bendigas nuestro estudio de las doctrinas de la gracia y pues que sea fructífero, Señor, sobre todas las cosas. No es tanto llenar las mentes, no tanto llenar el intelecto, no, sino realmente aplicarlo a nuestra vida y entender lo que tú nos has dado, Señor, en tu bendita palabra. Bendice a nuestros hermanos que puntualmente están aquí, los que vienen, por supuesto, también en camino. Abre paso, abre brecha, Señor, para que lleguen con bien hasta esta nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor. Pongo en tus manos pues nuestras palabras, nuestro entendimiento. Danos sabiduría. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les dije la última vez, estamos repasando nada más los últimos puntos con respecto a las doctrinas de la gracia en esta de expiación ilimitada. Y estábamos viendo algunos puntos en el Evangelio de Juan. Recuerdan que la última hoja está apuntando básicamente al Evangelio de Juan y lo que dice, pero realmente estamos viéndolo a manera de conclusión, Realmente todo esto es a manera de conclusión, sacando el extracto de lo que Juan está diciendo con respecto también a las doctrinas de la gracia y en particular con respecto también a la expiación ilimitada. Bueno, como les dije, el primer punto era la muerte de Cristo, que es para la gente en particular, una gente en particular. Y vimos en el capítulo 11 algunos aspectos. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en el capítulo 10, versículo 11, cuando dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas? ¿No? Aquí ya está siendo la salvación muy en particular, específicamente por las ovejas. Entonces, ahí lo vemos. Y luego también vemos en el versículo 15 que afirma: pongo mi vida por las ovejas. Algunas de estas cosas les estuvimos diciendo y les estuvimos repitiendo. ¿Se acuerdan? Entonces, contrariamente, Jesucristo pues remarcó mucho el hecho de que los judíos tenían una fiesta de la dedicación, que es el Hanukkah. ¿Se acuerdan? Y Jesús se encuentra ahí en Jerusalén y explicó la incredulidad de los judíos y les dice: no sois mis ovejas, ¿no? Ellos no eran sus ovejas. En particular, a pesar de que en Juan 1:12 dice que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Recuerdan ustedes? Los suyos no le recibieron. O sea, al judío primeramente, dice Romanos también el 1:16, al judío en particular. Entonces la salvación viene de los judíos, también dice la Escritura. Y él vino a lo suyo, o sea, a su asunto, a los suyos en particular. Pero ellos no le recibieron. Por eso él asevera aquí en el 10:26 de Juan, no sois mis ovejas. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 nos da dos características de sus ovejas. ¿Cuáles eran las dos características de sus ovejas? Oyen su voz, ¿y qué? Y me siguen. Exactamente. Entonces, aquellos que son ovejas del Señor, finalmente escucharían, pero no es un escuchar solamente, o sea, no es un oír, prefiero decirlo de esa manera, aunque es lo mismo oír que escuchar, pero yo pienso que oír es, hoy si se te puede ir todo, ¿no? Pero escuchas y esto es distinto, ¿no? Queda en el corazón, queda en la mente, queda en tu vida. Entonces, bueno, aquí las ovejas en particular finalmente oyen y le siguen. Y ese es el punto tan importante por eso estamos escudriñando también el Evangelio de Juan. Ya en el capítulo 11, pues algo de lo más destacado que estuvimos hablando
se acerca, se acuerdan ustedes de Caifás, que ahí da, Caifás pronuncia una profecía ahí, aparentemente, aunque él no era más que un político astuto, yo se los dije la semana antepasada, él dirigía un movimiento político ahí sagaz. Dios habló por medio de las palabras de Caifás cómo sería finalmente el aspecto del Señor Jesucristo y cómo terminaría. Cuando dice, vosotros no sabéis nada ni pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo. Ahí está otra característica importante de la expiación ilimitada, ¿no? No pensáis que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y les dije yo que aprendemos ahí varias cosas importantes. Les dije que en primer lugar esta acción es dar muerte a Jesús, obviamente. Número 2, su muerte produciría un gran bien al pueblo en cuanto a la salvación se refiere. Los hijos de Dios estaban dispersos y él con su muerte juntaría a todos sus escogidos. ¿Te das cuenta? Maravilloso, ¿no? Y número 3, su muerte sería el medio para preservar una parte de la nación como pueblo de Dios. Entonces, es importante saber que la expiación del Señor, aun cuando ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, su sangre es suficiente para todo el mundo, pero efectiva para sus escogidos, ¿no? En el capítulo 13 también vimos cuando relata en la última cena, antes de la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Dice ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos. Es decir, no quiere decir que se limite el amor de Dios solamente para los suyos. Recuerden ustedes que la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, el amor es para el mundo en particular, para todo el género humano, no en lo que hacen, no en su pecado, por supuesto, pero sin embargo cuando Él te ha seleccionado, por decir así, te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, vean lo que ahí dice, ¿no? Había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí hay una perseverancia también de la salvación. La salvación no se concreta específicamente, pues, o se limita específicamente solamente a salvarnos en un momento dado y ya hasta ahí queda todo, ¿no? O mejor dicho, no se pierde definitivamente con ningún elemento. Podemos caer, podemos pecar, podemos llegar incluso hasta alejarnos de la iglesia, pero la salvación no podemos perderla. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Porque si fuera obra nuestra, pues claro, la perderíamos. Todo lo perdemos, ¿no? Acuérdense, las llaves, ¿no? Perdemos, para todo perdemos muchas cosas, ¿no? Pero realmente es obra de Dios y entonces Él vino a los suyos y los amó hasta el fin. Y luego nos saltamos al capítulo 15, que contiene el discurso de Jesús acerca de su relación con su pueblo. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Ahí está, sus discípulos son los pámpanos cuya vida depende de la vid verdadera. Y son podados por el Padre. Ahí en el capítulo 15 del 1 al 8 está podando, por decir así. Jesús vuelve a tocar el tema de su amor por los discípulos en el versículo 9 y presenta su amor por ellos como un ejemplo o modelo que deben imitar, del 9 al 12. Y luego también vemos que presenta la grandeza de su amor en los versículos 12 y 14. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está otra vez, de una manera muy particular, la salvación, ¿no? Por sus amigos. Ya el Señor Jesucristo les había dicho, ya no serán más mis siervos, ahora son mis amigos. ¿Por qué? Porque los amigos dan su vida, ¿no? Como Él la dio
por nuestros pecados. Y cuando dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ¿no? Entonces hay una intimidad, hay una cercanía, hay un solo pensamiento y un solo sentir espiritualmente hablando de nosotros con Jesucristo y Jesucristo con nosotros. Entonces nuestra identidad se vuelve la identidad de Jesucristo sobre la tierra. La gente nos identifica como personas distintas al resto de la humanidad. No somos iguales que los demás. Tenemos que hacernos distinguir en medio de un mundo perdido, de un pueblo impío. Tú tienes que identificarte donde vives, donde trabajas, donde estudias. Distinto a todos los demás. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que el Señor te está mandando. Si hacéis lo que yo os mando. Fíjate nomás hasta dónde llega el compromiso y por supuesto hasta dónde llega esa cercanía con el Señor Jesucristo. Y notemos ahí lo siguiente, no sé si la tengan en sus notas, pero su muerte es voluntaria por amor a ellos. Creo que sí lo tienen ahí, ¿no? ¿Sí lo tienen en sus hojas o no? ¿Ya no? ¿Cómo que no? Bueno, correcto, su muerte es voluntaria por amor a ellos, su muerte es para beneficio de los que considera sus amigos, es decir, un grupo particular de personas. Aquellas personas que también no solamente Cristo primeramente extiende su salvación hacia el perdido, sino que también aquellos que lo consideran a Él, y lo aplican a su vida y lo reciben como Señor y Salvador por medio del arrepentimiento y fe. Número 3, aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su sumisión a sus mandatos. Ahí está nuevamente el punto que nos debe distinguir en medio de un mundo impío. Reconocidos porque estamos sometidos a sus mandamientos. No nos conocemos por aquellas personas que dicen pero no hacen. Y de eso voy a hablar un poco en el mensaje al respecto, ¿no? Entonces, qué horrible que estemos diciendo que somos cristianos y estemos haciendo completamente lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Qué horrible que no demos el testimonio adecuado donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, en nuestra vecindario, ¿no? No, ese señor, no, yo lo conozco, es un cascarrabias o ese chavo, no, es un destrampado. O tengan una mala impresión nuestra, ¿no? Muy distinto a que, no, ese, yo no quiero nada con ese porque nomás predica a Cristo. Ah, muy distinto, ¿no? Muy distinto. Ese ni lo quiero ver porque nomás lo saludo y luego me quieren poner ahí a Jesucristo. Pues, ¿qué le pasa? ¿Ah? Eso ya está bueno, ¿no? Pero que te conozcan porque no estás obedeciendo al Señor o porque realmente no estás viviendo la vida cristiana, pues es muy triste. Y que estés haciendo lo contrario a un verdadero hijo de Dios. En el capítulo 17 es un capítulo muy hermoso, es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, también muy, muy particular. El último pasaje que tiene relación con este tema de una redención particular se encuentra en el 17:19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira qué maravilloso, ¿no? Él ora así, él está orando. Ahora bien, aquí estamos viendo la construcción del versículo tal como lo hace Jesús. Es un fundador de lo que sucederá en la vida de su pueblo. Y lo que indica, esto es un hecho, que es un verbo, de que el verbo es santifico, es activo. El verbo santifico es activo. No se queda ahí. Activo. Y el participio santificados es pasivo. Vean ustedes todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
sea, definitivamente que cuando nos recibimos a Cristo, inmediatamente recibimos la santidad en un sentido posicional, no en un sentido práctico. Por eso digo que santifico es activo y tu vida debe caracterizarse por una vida santa, pura, limpia. Entonces es activo. Y santificados también, obviamente, nos conviene, porque es un participio que es pasivo. Entonces, estamos constantemente siendo santificados. Vivimos en un mundo, constantemente pongo este ejemplo, no sé si lo han escuchado, pero vivimos en una selva aquí. Es como si estuviéramos en una selva, ¿no? Llena de grandes, muchas plantas de todo tipo, y estamos abriéndonos paso, caminando y abriéndonos paso con un hacha ahí, con un machete, viendo hasta el frente, yendo constantemente, caminando, no nos quedamos ahí, pues ya, ahí te quedas, ¿no? No, hay una vida de santidad que el Señor te demanda a ti y a mí, y no puedes dejarla así. Pues ya, ya soy santo, ¿no? Desde que soy cristiano soy santo. Sí, pero esa santidad Dios te va a pedir a ti y a mí frutos dignos de arrepentimiento. Frutos específicos que glorifiquen su nombre. ¿Dónde está? Entonces, por eso la expresión traducida así, para que, cuando dice para que también ellos sean santificados, para que, también indica que lo que sigue es el propósito, el resultado de lo que procede en la frase, sean santificados en la verdad, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, una forma de ser santificados es ver la Escritura, aplicarla a tu vida y llevarla a la práctica. Parece simple, ¿no? Porque hay muchos que pueden leer la Biblia, tenerla muy presente, quizá tengan la oportunidad de tenerla aquí en su mente, pero no la llevan a la práctica. Entonces, están engordando, se pudiera decir. Tienen mucho, como cuando se va inflando un globo, ¿no? Pero, ¿qué estás dando? Entonces, santifícalos en tu verdad, es un aspecto activo y pudiéramos decir que es también pasivo. ¿Por qué? Porque hacen de la palabra de Dios en tu vida una vida práctica, una vida fructífera, una vida activa, una vida que glorifique al Padre, glorifique a Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. Por eso, cuando dice en el versículo 13, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Al final, estaremos con el Señor. Es lo más hermoso. Y aún así, aunque no tengas, ¿cómo se llama? Pues muchos frutos, ¿no? Pero también acuérdense de los galardones, ¿no? Recordemos que los galardones, ahí es donde también vamos a estar delante de Él en su presencia. Y pues, ¿qué va a pasar? Así que, más vale que tengamos frutos, más vale. Porque de lo contrario, entonces vamos a pensar que estás engordando nada más, ¿no? Vean la número 2, la muerte de Cristo es universal en su alcance. Sin embargo, pudiéramos pensar eso. Claro que sí, en su alcance es universal. Por eso dice en la A, el pecado del mundo, desde el 1.29, dice, desde el 1.29 Juan el Bautista enfocó la atención de sus oyentes a Jesús con las palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Obvio, ya sabemos esto que está hablando la Escritura aquí. Claro que sí, el alcance es universal. Entonces Juan estaba parado ahí con Andrés en el versículo 35 y un discípulo cuyo nombre no da, conocido como el discípulo amado, obviamente es Juan, exclamó, he aquí el Cordero de Dios.
Ahí está, la palabra cordero aplicada a Jesús, evocó con naturalidad en la mente de su público el cordero pascual y las ofrendas de sacrificio en el templo. Y es sorprendente cómo todos esos aspectos y todos esos pasos fueron suficientes para alcanzar la salvación para todo el mundo, porque es universal. Y qué tristeza que solamente algunos, ¿no? Tristeza por ellos, ¿no? Tú dices, ay, pero si esta persona, era fiel en la iglesia. Recuerdo que una vez contó el pastor MacArthur que él tenía un compañero de seminario que era excelente estudiante, que además tenía puras altas calificaciones y que además era un excelente predicador. Terminó con los budistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? Ahí te das cuenta que con aquello, con tanto que recibió, quizá, pues no podemos especular mucho, pero pues no era verdadero, ¿verdad? Entonces, ahí está. El Cordero de Dios es amplia su sacrificio pascual, su sacrificio en general para todos, pero es limitada en el sentido práctico. Entonces, ahí está, un hombre, dice ahí, Jesús, un hombre moriría como sacrificio que liberaría a las personas de la esclavitud del pecado. Quita el pecado, quita. Su muerte no solo por la nación de Israel, sino para incluir a todas las naciones del mundo. Y sin embargo, muchos, hermanos, muchas personas van a escuchar el mensaje. Muchas personas que están cerca de ti, que les has hablado, que les has testificado, que les has hasta exhortado. Muchas están escuchando el Evangelio. Pero hay de aquellos que han escuchado mucho más de lo que son simplemente el mensaje de salvación y sus vidas no son transformadas. Muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, di diezmos, pero ahí estuve cantando alabanzas y que el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces, en otras palabras, el alcance universal de la muerte de Jesús se hace particular para los escogidos. Esa es la razón. Esa es la razón. Uno piensa, ay, pobrecitos los demás, pero si no quieren nada. Aunque les hables y les vuelvas a hablar y les vuelvas a decir y les vuelvas a comunicar, aunque les des testimonio, aunque les traigas a MacArthur aquí, a Spurgeon aquí en persona, lo levantamos a Spurgeon de entre los muertos y que les venga a predicar Spurgeon, pues ni así. Jesús puede venir en persona a predicarles y muchos van a decir, no, mira, no, yo no soy de... Yo así le predicaba a un tío mío y me decía, mira, yo no soy de esos, ya de plano. O sea, ni siquiera me dio la chance para seguirle testificando. Mira, yo, no es mi tiempo, tal vez más adelante. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, vemos que, no sé si tengan otra vez la hoja, en el 3:14 dice que es levantado. Enfocamos las propias palabras de Jesús que se encuentran en el 3:14 al 18, varios pasajes más que contienen una referencia a que Jesucristo fue levantado. Juan nos dice que esta expresión es usada dando a entender de qué muerte iba a morir, por supuesto que iba a resucitar, ¿no?
Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nos da la precisa clave por la cual es la salvación. Entendemos que la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la resurrección de Jesucristo es básica. Entonces, si estamos entendiendo que justamente Jesucristo cuando muere en la cruz, 3 días está en el sepulcro y es levantado entre los muertos, pues de la misma manera sí se ejemplifica en el bautizo, ¿no? En el bautisterio, cuando hemos bautizado aquí a algunas personas, lo único que están diciendo es de que ellos han sido levantados también de entre los muertos, espiritualmente hablando, ¿no? Todos los que hemos sido redimidos también hemos resucitado, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, gracias a ese procedimiento que Jesucristo hace, por supuesto también nosotros somos también levantados. Entonces, en el bautismo solamente lo ejemplificamos, o mejor dicho, damos testimonio de lo que sucedió ya internamente en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes les falta bautizarse, pero si no se han bautizado, bueno, ahorita con este frillito no quisiera bautizar a nadie, aunque pudiéramos tener caliente ahí la pileta, entonces nos esperaremos, yo creo que para primavera, para el verano, a ver si se juntan unos 3, no sé, unos 3 o 300, bueno, correcto. Entonces, cuando dice Salvador del mundo, estamos hablando de que Jesucristo es universal otra vez en su alcance, en el 4:42. Entonces ustedes saben que es importante que entendamos que Jesucristo, aquí en el 4:42, vamos a leerlo por favor. Juan 4:42. Miren, desde el 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no queremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cordero, del mundo, el Cristo. Aquí está hablando de la samaritana, ustedes recuerdan, ¿no? Esta es la samaritana, que obviamente Samaria, una ciudad que definitivamente estaba dividida, aunque eran judíos, pero estaba dividida por lo que creían. Y aquí ya ustedes conocen este relato y vemos realmente la frase de como Salvador del mundo expresada por ellos en la culminación del trato de Jesús con los samaritanos y la confesión de estos de su fe en Él, y muchos creyeron ahí, como levantó muchos ahí. Entonces, ¿qué estamos hablando de esto? Estamos hablando que Dios todavía va a alcanzar a muchos. Aunque les puedo decir que cada día también están reforzándose las fuerzas del mal para desviar a mucha gente de la verdad. El enemigo está desviando a muchísima gente de la verdad por medio del internet y por medio de tantas cosas, tantas mugres que hay, que lo único que hacen es desviar a las personas de la verdad. Y aunque Él es el Salvador del mundo, aquí volvemos nuevamente al punto. Solamente algunos serían los que vendrían a Él. Pero todavía hay muchos que tienen que escuchar el Evangelio, y todavía tienes tú que trabajar mucho para llevar ese mensaje de salvación a los desvalidos y a aquellas personas que lo necesitan. Y miren, les voy a decir una cosa. Cuando el mensaje del Evangelio es predicado, no crean ustedes que es solamente para que vengan a Jesucristo.
Cuando el mensaje del Evangelio es predicado, es para juicio también. ¿Sabían eso? Cuando estén delante de su presencia, el último día de la humanidad, cuando estén ahí delante de su presencia, no van a tener ninguna excusa en decir, ay, pues es que yo nunca escuché del Evangelio, nunca me dieron el mensaje correctamente, etcétera, etcétera. Y sí lo creo, Hay muchos que no dan el mensaje de una manera concreta. Dan ahí una embarradita ahí de lo que es Juan 3:16 y Romanos 3:10 y algunas cositas. Pero no tienen un evangelio concreto, correcto, bien explicado. Y cuando no se explica bien el evangelio, la gente no va a creer. Es decir, no quiero decir que esté en ti o que esté en tu preciosa explicación del evangelio. No está en eso el por qué muchos rechazan o reciben a Cristo. No, pero es nuestro deber hacerlo, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tú y yo tenemos que hablar de Jesucristo y llevar el evangelio a toda criatura. No nos hagamos como los calvinistas reformados que ya no predican el evangelio. Los extremistas. ¿Por qué? Pues porque si Dios es soberano y va a salvar a todos, a los escogidos, pues ¿para qué llevarles el evangelio? No, tenemos que ir en busca precisamente de aquellos que están por ahí andan, son escogidos. No desmayes. No, pues no quiere nada. No desmayes. Porque puede ser que pase un tiempo y en el tiempo del Señor esas personas puedan venir a Jesucristo. Pero tu deber, ahí está, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Entonces, su salvación es universal, correcto, todo aquel, ¿no? El Salvador del mundo, no obstante particular. Cuando dice el que bebiere del agua que yo le daré, ¿se acuerdan? Versículo 14. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú eres un verdadero adorador, porque le adoras en espíritu y en verdad. Porque eres verdadero, ¿no? Cuando menos ahorita aquí en el estudio, ¿no? No sé todos los que vengan en el servicio general, pero espero que sí, ¿no? Y luego el Padre dice, de tales adoradores busca que le adoren. Muchos, no todos, de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él y creyeron mucho más, por supuesto. Entonces, habiendo examinado la declaración del versículo 24, a la luz del pasaje, podríamos preguntar, pero ¿qué tiene que ver esto con la expiación que hizo Jesucristo? Pues la respuesta, pues todo, ¿no? La expiación por el pecado está en el centro mismo de la declaración de la mujer, cuando le dijo respecto a los judíos y los samaritanos, y el Salvador del mundo se limita a los que habían de creer. Por eso en la letra D dice la vida del mundo, ¿lo ven? En el 6:51. Vean ustedes lo que dice aquí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez, ¿no? La vida del mundo, ¿no? El pasaje final que queremos hacer notar en relación con es el 6:22 al 59. Jesús se encontraba en la sinagoga en Capernaum por las multitudes a quienes había alimentado el día anterior. Y Juan nos dice que era cerca de la fiesta de la Pascua, cuando los judíos celebran la liberación de la esclavitud de Egipto por medio de un sacrificio. Y en su discurso sobre el pan de vida, Jesús dijo, el pan que yo le daré es mi carne,
la cual yo daré por la vida del mundo. Está dando la oportunidad. Dios así lo tiene determinado. La oportunidad la tienen todos, pero ¿se acuerdan que comenzamos específicamente por la responsabilidad? Finalmente, aquellos que no sean elegidos, finalmente Dios los va a juzgar porque ellos tienen la responsabilidad. O sea, nadie se va a ir sin el mensaje de salvación. Llámesele en su mente o en su conciencia o en su sentir, como dice en Romanos 1:21, acerca de las cosas creadas, las cosas hechas por Dios, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Entonces, ahí está, impresionante el aspecto en el cual Dios ha puesto los medios para que nadie diga en aquel día, yo no supe nada. No sé, pero yo no supe nada. No entendí el mensaje. ¿Y esa ustedes creen que sea una verdadera excusa? No entendí el mensaje. Yo recuerdo que cuando me predicaron a mí o me testificaron a mí, y yo creo que también a ustedes, estaba yo hablando con Toño, pues yo creo que nos dieron un mensaje arminiano, ¿no? Y recibimos a Cristo así, ¿no? No conocíamos el calvinismo en ese sentido. Bueno, refiriéndose a las doctrinas de la gracia, ¿no? Y vinimos a Cristo, qué maravilla. Por su gracia, su misericordia estamos aquí, ¿no? Entonces, entiendo que el que tiene oídos para oír, que oiga. A lo mejor alguno escucha cualquier palabra, cualquier versículo y te dice, sí, yo quiero a Cristo. Una alabanza, yo quiero a Cristo. Recuerdo que una vez fui a predicar a Irapuato y me dice una persona ahí, yo quiero hablar con usted. Saliendo, le invito a un café. Qué codo, ¿no? Me hubiera invitado a comer, ¿no? No, sí creo que sí comimos. No desayunar, creo, el servicio era muy temprano. Y fuimos ahí al restaurante y ya que terminamos, me ve cara a cara y me dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pues yo quiero de esos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que te dicen así, ya ni siquiera, sí, es un café valiosísimo, de veras. La gente se convierte con una palabra, o mejor dicho, se acerca. Yo no diría tanto que se convierte, se acerca, ¿no? Se acerca, es como un gancho, es como el estatero, ¿verdad? Que toma al pez y lo saca y lo acerca, etcétera. Cuando sacas al pez, todavía no está muerto, ¿no? Todavía está ahí pataleando, ¿no? Entonces le das ahí unos bibliazos y ya lo matas, ¿no? Bueno, en el sentido espiritual, así pasó con nosotros. Un día la palabra te acercó y posiblemente te diste cuenta que eras salvo hasta más adelante, ¿no? Yo creo que esa salvación, ese aspecto de la salvación es bien importante. ¿Por qué? Porque sencillamente hace que entendamos que no solamente es por el puro mensaje, sino por supuesto con la forma de discipulado que estás llevando. Bueno, ok, vamos ahí a cambiar un poquito. Tenemos 15 minutos, ustedes dicen si terminamos esto o si nos pasamos a la gracia irresistible. No sé si haya hojas por ahí, cuando menos que las repartan. Ya daremos una introducción a gracia irresistible para que la próxima ocasión lo comencemos de una manera más concreta. ¿Qué pasó con las hojas? Entonces, concretando este asunto de la elección limitada, estamos completamente entendiendo que
la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, suficiente para toda la humanidad, para todos los seres humanos que han nacido y nacerán, pero efectivas solamente para aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Es una sola hoja? ¿O qué? ¿Sacaron 2 hojas? No, ¿verdad? Una por los 2 lados, ¿verdad? Sí. Un poquito más rapidito, por favor, joven. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, este es un estudio maravilloso, a mí realmente me encantó. Como ustedes se pueden dar cuenta, le hemos titulado Gracia Irresistible. Se puede decir que, bueno, este es el título original y abajo le puse yo la doctrina del llamado eficaz de Dios. ¿Lo están viendo? Llamado eficaz de Dios. Y entonces, realmente vamos a observar esta doctrina maravillosa que a mí en lo particular me ha edificado grandemente como todas las demás, pero vamos a dejar descansar ahorita un poquito el Evangelio de Juan y nos vamos a concentrar en otros pasajes, y ahora en un texto muy conocido incluso de ustedes, que nos va a dar mucha luz acerca de lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de enseñar este día. Aquí estaremos observando que la palabra llamados, escuchen esto, llamados es en relación a la gracia irresistible. Así que si ves esa palabra en la Escritura, como lo vas a ver, te vas a dar cuenta o la vas a relacionar con esta doctrina que vamos a empezar a estudiar. Vayan a Romanos 8, ahí tienen el texto incluso, versículo 28 al 30, si son tan amables. Creo que nada más tengo tiempo para algún aspecto de introductorio, pero noten aquí, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo estás viendo? ¿Están viendo? Ok, noten aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra llamado es la que va a gobernar, por decir así, en esta doctrina de la gracia irresistible. El versículo 28, la nota es muy importante. Noten, aquellos que son llamados. El versículo 30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó. Aquí está un procedimiento. No vamos a irnos ahorita, por supuesto, a meternos completamente al aspecto de la doctrina, pero quiero explicar que la palabra llamar o llamados es la parte importante, imprescindible, que esta doctrina nos va es decir, para aplicar esta doctrina, o mejor dicho, para explicar esta doctrina y aplicarla, por supuesto. Y esta es una de las palabras más sencillas que aparecen en la Biblia, la palabra llamados. Y vamos a estudiarla más de cerca. Miren, ahí aparece la palabra llamado en el encabezado, si te das cuenta. ¿Lo están viendo? Bueno, todos nosotros somos conscientes de esa palabra. Obviamente no estamos hablando, no se utiliza solamente cuando hay un llamado de alguien
a ser al pastorado, a ser pastor o anciano. No se refiere específicamente a eso. Los pasajes que vamos a ver, específicamente el llamado que te hizo a ti en un principio. El llamado que efectuó de alguna u otra manera, de una forma espiritual, te hizo a ti un llamado. Y lo utilizamos constantemente esta palabra, es una de las palabras más comunes en nuestro vocabulario. Hacemos un llamado a nuestros hijos, por ejemplo, para venir a cenar, ¿no? Con la esperanza de que van a responder, ¿no? Ok. O llamamos a nuestro marido, a nuestra esposa para venir a cenar y la esperamos y esperamos que venga y que responda, ¿no? Bueno, llamamos a nuestros amigos por teléfono y esperamos que ellos nos pongan no esperamos que ellos nos pongan la contestadora, sino esperamos que ellos respondan, ¿no? Sin embargo, las cosas toman un rumbo muy importante cuando una iglesia llama a un pastor, por ejemplo, con la esperanza de que va a aceptar la invitación, ¿no? O va a decir que sí para venir a pastorear, ¿no? Como les estaba explicando. Entonces recuerden que cuando éramos niños también, estamos dando solamente algunos ejemplos. Cuando éramos niños y te manda a llamar el director, o te llaman de la dirección, puedes decirle que no. Dices, dile que se espere. Al contrario, ¿no? Te llaman de la dirección, te pones a temblar, ¿no? Pero vas, porque vas, ¿no? Algunos de ustedes posiblemente han recibido una cita al tribunal, espero que no. Pero también ahí, si te mandan llamar, ¿qué? Vas, ¿no? Porque vas. Una cita judicial es un llamado que no debes pasar por alto, ¿no? Porque si se te cita la corte, pues acudes. No puedes decir, no voy, es que bola de locos, ¿no? No vas a decir eso. O una orden a comparecer ante el juez, ojalá y no, ¿verdad? No lo digo por mí, pero bueno. Bueno, una cita de esa índole es una orden de comparecencia al mando de una persona designada. ¿Se dan cuenta? Para aparecer bajo una sanción por no acudir, ¿no? Entonces hay que ir. Así que hay toda clase de llamadas apremiantes que nos hacen a nosotros y podemos en un momento dado negarnos. Espero que los cristianos no se nieguen, ¿verdad? Te hablan por teléfono, dile que no estoy, ¿no? Clásico. Espero que no lo hagas. Pero entonces cualquier tipo de llamado, vas, por simple que sea, ¿no? Entonces ahí está el punto. Una cita que no puedes con la mano en la cintura hacer a un lado. Y esta es una cita para comparecer ante Él. Escuchen bien. Hablando del Señor en su corte con el fin de ser declarado justo. Otra vez lo repito. Esta gracia irresistible es una cita para comparecer ante Dios, ante Él, en su corte, con el fin de ser declarado justo. Qué maravilla, ¿no? Wow. Simplemente para declararlo. No solamente hacerte justo, sino también para declarar que eres justo. El Señor te hace un llamado, tener todos tus pecados perdonados y ser librado del juicio, de la condenación. Ese es el llamado que te hizo a ti y a mí. Qué maravilla, ¿no? No lo entiendo. Nuestra mente finita se queda corta frente a ese llamado maravilloso que Dios nos hace. ¡Qué maravilla! Este es el llamado que tú ves en Romanos 8. Es un llamado que justifica. Por tal motivo, entonces, vienes ante Él. Y es increíble poder ver lo maravilloso cómo opera en su
en su soberanía el Señor. Tú, por ejemplo, estás orando por alguien, ¿no? Para ser salvo. Ese es el primer paso, ¿eh? Oras por aquella persona y estás diciendo, Señor, te pido por él, mira, esto y aquello, y te pido, Señor, que toques su corazón, ¿no? O te pido que hables a su mente, o que le lleves otra persona que le lleve el mensaje, ¿no? Porque tal vez ya a ti ya no te oye. Tal vez ya contigo se cerraron las puertas, se agotaron las posibilidades. Tal vez nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sobre todo con aquellos familiares que tienen la facilidad de evadirte o de mandarte a volar, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero, ¿qué haces? Bueno, tú oras por él, por ella, por ellos. Mándales un predicador, mándales un pastor, mándales a alguien que les predique el evangelio. Y si aquella persona es llamada, finalmente llegará aquella persona y tal vez toque a la puerta, o tal vez por medio de la relación con otras personas, ¿no? Llegue el mensajero y les dé el mensaje, pero como es otra persona, entonces en ese momento Dios está llamando a aquella persona. Dios está tocando su corazón. El Espíritu de Dios obra a través de eso, a través de las palabras bíblicas, no tus propias palabras, no de tu propia cosecha, no de tu propia elocuencia. Son las palabras de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta de eso? Qué maravilla, ¿no? Y en el momento en que se está predicando el evangelio, aquella persona dice, sí, quiero, Señor. Y viene postrado, quebrantado, clamando por perdón y vida nueva. Porque Él lo ha llamado con el fin de ser declarado justo. Qué maravilla, ¿no? Ese es el llamado maravilloso que Dios te hizo a ti, que nos hizo a mí, que me hizo a mí, y que por lo tanto no queda hasta ahí, sino que el punto es de reproducirnos y cómo estamos nosotros también reproduciéndonos con otros. No es para declararnos justos y ahí quedarnos. No es para decir, bueno, pues ya soy cristiano, hasta ahí, ¿no? Queda. No, sino que llega un momento en que quieres buscar la palabra de Dios con ahínco, con deseo, con ansias para saber qué es lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios para tu vida en lo personal. Entonces, ese es el llamado, hermanos. Tenemos que entender que si hay un llamado de parte de Dios, así como no nos negamos para ir a la corte humana, jamás aquella persona se va a negar. No lo sabe, tal vez no lo entienda, que va a ser declarado justo. Y aquí concierne mucho, por supuesto, a aquellas personas que le explican y dan un seguimiento al respecto. ¿Cómo? ¿A través de qué? Del discipulado. Recuerden, muchos incluso, como decimos, les ha caído el 20 hasta el discipulado. Se les esclarece, se les abre el panorama y dicen, ahora comprendo la salvación tan maravillosa que el Señor ha dado a mi vida. Entonces, qué importante entender ese llamado, hermanos. Por lo tanto, tenemos que comprender. Todavía nos queda mucho por explicar aquí en esto acerca del propósito. Tenemos ahí varios puntos maravillosos que tenemos que ver la próxima semana. Ya no me queda tiempo para ir al primer punto, que es un llamado que viene de acuerdo con el propósito divino. Así que para prepararnos todos, vamos a terminar cuando menos con esta introducción
Y la próxima semana, los que tienen ya hoja, no dejen de estar aquí a tiempo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre eterno, por tu bondad. Gracias por tu amor. Te pido, Señor, que entendamos ese llamado maravilloso que tú nos has dado, esa gracia maravillosa que fue irresistible para nosotros, y que podamos entender también todos estos puntos que estamos por ver. Gracias por tu bondad, Señor. Prepara nuestros corazones para estar en el servicio dominical. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. Gracias, eterno Dios. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.